Muy buenos días, vamos a comenzar. Damos gracias a Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Señor, te damos muchas gracias por tantos privilegios. Primero de traspasarnos de las tinieblas a la luz, Señor, y ponernos en este lugar, en esta posición que nos has colocado, que es en tus manos, metidos en Cristo, bautizados en Cristo, introducidos en Él, formando parte de tu reino, siendo participantes de tus promesas de gloria, en ese plan precioso que tú mostraste en la Escritura, en donde Cristo es toda gloria y digno de todo honor y es el protagonista. En esa historia nos incluiste, Señor, nos incluiste sin merecer, sin mérito, porque somos pecadores, porque nuestra alma busca de continuo solamente el mal y cambiamos, lejos de ti, cambiamos la verdad por la mentira y suprimimos la verdad y buscamos todo lo que no seas tú, pero nos trajiste, Señor, a tu gloria, nos trajiste a Cristo y en la cruz donde venciste la muerte y al pecado y a Satanás, ahí pagaste los pecados de tu pueblo. Al tercer día, Señor, fuiste levantado, te levantaste con poder, oh Cristo. Oh Padre, levantaste a tu Espíritu, levantaste por el poder de tu Espíritu a Cristo, como lo atestiguan las Escrituras. Y ahora, Señor, en esa victoria esperamos la consumación. La consumación, mientras tanto, nos has puesto por adoradores, por luz y por proclamadores del Evangelio de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por privilegios tan grandes que nos has dado inmerecidamente, Señor, porque somos malos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Entonces, ya llegamos a los profetas mayores. Pues básicamente vamos a estar viendo en los profetas mayores, vamos a estar viendo a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y por ahí Lamentaciones, porque Lamentaciones pues lo escribió Jeremías. Ya más adelante nos vamos a pasar a los profetas menores. Los profetas menores que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De los profetas menores ya cubrimos a Ageo, Zacarías y Malaquías cuando estábamos viendo Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan que los cubrimos? Bueno, pues ahí ya estamos avanzando y bueno, ahorita nos vamos a concentrar únicamente en los profetas mayores y en este caso a Isaías, que es el que hemos leído, el primero de los profetas. Primero de los profetas mayores. Bien, vamos a hablar un poco acerca de Isaías. Primero, ¿cómo les fue con la lectura? Con la lectura de Isaías. Mal, por ahí. Está muy espeso, muy denso, ¿sí? Sí. Bueno, chusco. Es algo el relato. Sí, en la cultura hebrea es sumamente vergonzoso eso, extremadamente vergonzoso. Sí, entonces, vamos a ir a la Biblia de estudio y vamos a ver qué dice acerca de Isaías. Bien.
Ah, bien, ¿de dónde toma? Isaías tiene ese título por una razón. ¿Y cuál es la razón de ese título? Bueno, Isaías, el libro de Isaías se llama Isaías. ¿Por qué? Porque lo escribió Isaías. Tutum. Entonces, sí, claro. Entonces, de hecho, los profetas, esta es la característica en los profetas, que el libro recibe el nombre del profeta en sí. Isaías es el profeta más citado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es el que tiene más referencias en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús, inclusive en los Evangelios, Él cita a Isaías. Isaías tiene muchas particularidades que ahorita vamos a ver. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor es Isaías. ¿Cuándo lo escribió? Como Isaías, el libro de Isaías prácticamente cubre todo el ministerio del profeta. Si se acuerdan, en el capítulo 1 dice Isaías, hijo de Amós, el cual habló palabra de Jehová acerca de Judá y Jerusalén en tiempos de Usías, Acaz, Jotam y Ezequías. O sea, 4 reyes, y prácticamente su ministerio de profecía, su ministerio profético duró más o menos 50 años. Fue un ministerio muy largo, muy largo. ¿Quién fue Isaías? Bueno, Isaías fue un hombre, se cree que Isaías fue un hombre prominente en la corte, se cree que fue un noble de las cortes reales en los tiempos de los reyes. Y esto se cree así porque el mismo Isaías dice que tenía acceso, por ejemplo, a sacerdotes, que habla directamente al sacerdote Azarías, creo que se llama. No, Azarías es el nombre de un rey en otro libro. Bueno, tiene acceso a uno de los sacerdotes, y ya hablar acerca de tener acceso a ellos es hablar acerca de que tenía acceso a la corte, a la nobleza, a la parte social más alta en Jerusalén. Tiene acceso también a los reyes. Llega un momento en que se enferma, por ejemplo, Ezequías. ¿Se acuerdan que el rey Ezequías se enferma? Se gira a la pared y ora al Señor, que dice: no me cortes en la mitad de mis días, y el Señor le concede vivir 15 años más. Y bueno, le dice Isaías: pónganle una torta de pasas y se va, de higos, y se va a curar. Entonces, bueno, Isaías era un hombre prominente en la corte hebrea. ¿Qué más podemos decir acerca de Isaías? Acerca de Isaías es muy importante hablar de en qué momento escribió. Por ejemplo, si habláramos estaba pensando en algún escritor mexicano para ponerlo como ejemplo, y estaba pensando en la Revolución Mexicana, pero realmente no tenemos como que escritores, bueno, sí hay, pero yo no conozco escritores que sean prominentes de la Revolución. Pero, por ejemplo, si me voy a la conquista de México, usted sabe que, pues bueno, los españoles conquistaron México, estuvieron aquí durante 500 años, y en los tiempos en que llegaron los españoles hubo cronistas, hubo escritores que hablaron acerca de todo lo que vieron. Tenochtitlán era fabulosa, una ciudad esplendorosa, y las cortes de Tenochtitlán. Y esos escritores, hablaron acerca de la grandeza que vieron, hicieron crónicas acerca de la grandeza que vieron. Y justamente vengo inspirado hoy porque se me olvidaron los nombres de los cronistas. Pero eso también lo vemos, sin embargo, lo vemos en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, como el libro de Crónicas, que es un solo libro, pero nosotros lo conocemos como primer y segundo libro de Crónicas, es precisamente el relato acerca de los reyes, y nos hablan acerca de quién fue el rey Usías o Azarías, y quién fue
el descendiente directo de David, en este caso Salomón, y luego de Salomón, Jeroboam, y así nos va relatando. Entonces, en este caso, y nos hablan del contexto histórico de lo que estaba sucediendo, las guerras, los enemigos. En este caso, Isaías, ya para aterrizarlo un poquito, esto del contexto histórico, es muy importante entender lo que estaba sucediendo alrededor de Jerusalén en el tiempo de Isaías. Acuérdense que Israel, pues el pueblo escogido de Dios, Jerusalén, la ciudad, el monte que Dios escogió, ¿sí? Y alrededor de Jerusalén, enemigos. Y tenemos a los sirios, y tenemos a los asirios, y tenemos a los babilonios, y tenemos a los egipcios, ¿sí? Edomitas, moabitas, ¿verdad? Tenemos enemigos a todos los alrededores de Jerusalén. Entonces, en ese punto, ya Jerusalén, prácticamente la ciudad de Jerusalén, era todo lo que quedaba del reino en ese momento, prácticamente. El reino de Judá en tiempos de David, por ejemplo, en tiempos de Salomón, fue un reino muy grande, ¿sí? Pero ya en tiempos de Isaías, ya el reino ya había estado chiquitito. Gracias. Estaba tirando el agua, ok. Y aparte hacía un ruido fenomenal. No fenomenal, sino arrullador, y aparte yo los estoy haciendo bolas. Miren, es como entender ahorita, por ejemplo, venía pensando en el camino, me venía acordando de los presidentes de México, por alguna razón, venía, manejando y pensando en los presidentes de México, y venía acordándome de cómo llegaron ahí al poder. Y por ejemplo, pensaba en un Vicente Fox, que fue como que el cambio del priismo al panismo, y luego vino, ya me acordé, me estaba acordando de Felipe Calderón, y luego vino Felipe Calderón, que agarró el tren de Fox y siguió hacia adelante, pero decepcionó por la violencia que estalló, y entonces aprovechó el PRI para regresar, y viene Enrique Peña Nieto, y en el caso de Enrique Peña Nieto se explotó su imagen, ¿sí? Y tuvo un impacto muy grande en México, especialmente entre las mexicanas, ¿sí? Que votaron por él. Entonces se hizo un presidente de ensueño, ¿no? Y estaba pensando precisamente en las circunstancias que los llevaron al poder. Es igual de importante acá las circunstancias en las que escribió Isaías. Y creo que lo que más habla acerca de esas circunstancias es el nombre de sus hijos, ¿sí? ¿Se acuerdan del nombre de sus hijos? Uno de ellos era Maher Salal Asbaz, el más chico, y el más grande, Sear Hasub. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Ahorita les acabo de hablar, o les traté de decir acerca de todos los enemigos que estaban alrededor de la ciudad. Hagan de cuenta que era una jauría de lobos a punto de comerse la presa. Era como una manada de leonas a punto de comerse a un antílope herido, ¿sí? En ese momento, Jerusalén estaba a punto de ser tragada por los enemigos, ¿sí? Tenían enemigos en todos los frentes. Entonces, por ejemplo, los nombres de los hijos de Isaías explican la problemática que estaban viviendo. El nombre de su primer hijo fue Sear Hasub, pero el nombre del segundo hijo, que es Maher Salal Asbaz, significa apurándose el botín, corriendo a la presa. Lo que quiere decir el nombre de este hijo, que se llama Maher Salal Asbaz, está a punto de caer
el enemigo sobre Jerusalén y ya Jerusalén está así de pequeñito. Aquel enorme reino ya quedó reducido a nada. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando estuvimos leyendo el libro de los reyes, que se dividió el reino y que fueron rebeldes y que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y que el reino del norte en Israel y el reino del sur en Judá, Dios prometió que si no se apartaban de la idolatría, que si no se apartaban de en pos de otros dioses, que si no se apartaban de Astarot, que si no se alejaban de Baal, ¿sí? Jehová iba a hacer caer maldición sobre ellos. ¿Sí? Los profetas, el trabajo de los profetas durante todos esos siglos fue acusar a Israel, arrepiéntete Israel, arrepiéntete Israel, arrepiéntete Israel. Y es el trabajo que está haciendo aquí también Isaías. ¿Sí? Para el momento de Isaías, el reino de Israel de las 10 tribus del norte ya había caído y había sido llevado cautivo a manos de los asirios, un reino poderoso. ¿Sí? Y lo que le está diciendo Isaías a Jerusalén es, va a venir, si no te arrepientes Jerusalén, va a venir el mal sobre ti también como vino en el norte. Vas a ser llevado cautivo. Y como dicen en mi pueblo, dicho y sucedido, llegó Nabucodonosor y conquistó Judá y los llevó cautivos. ¿Sí? Entonces es muy significativo entender las circunstancias de Isaías con lo que él proclamaba, profetizaba. Decíamos hace rato que Isaías es muy difícil, es muy denso, y sí lo es. La primera vez que lo leí lo leí o lo escuché porque fue hace más de 10 años, y sí, o sea, fue como, ¿what? Entender lo que estaba sucediendo alrededor políticamente, las guerras, la idolatría de Judá, la corrupción de los reyes, entender lo que estaba pasando en ese momento nos ayuda a entender el libro de Isaías, ¿sí? Les decía la vez pasada, es importante que cuando lo lean o lo oigan, estén pegados al bosquejo, ¿sí? Estén pegados al bosquejo. El libro del profeta Isaías se brinca de un tema a otro, ¿sí? Así como yo comprenderé, pero no hay comparación, ¿no? O sea, Isaías tremendo. Entonces, Isaías se brinca de un tema a otro y de repente está hablando de juicio y de repente está hablando de salvación. Y luego se pasa a temas históricos, cuando se enfermó Ezequías o cuando cayó Sennacherib para invadir Jerusalén. Y luego se regresa otra vez al juicio y luego se va a la esperanza en Isaías 53 del siervo sufriente. Entonces, para leer e entender Isaías es sumamente importante, como dije, el contexto histórico, las circunstancias alrededor, la política, la guerra, la idolatría de Israel. Pero por el otro lado también necesitamos estar muy cerca del bosquejo para entender qué es lo que está diciendo Isaías. Por ejemplo, si vamos al bosquejo, este bosquejo lo comparten varios autores, no nada más este autor. O sea, la opinión, casi no hay diferencia de opiniones acerca de cómo está organizado Isaías. Y la primera parte en Números Romanos es juicio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y Isaías comienza con juicio, comienza señalando a Jerusalén y diciendo que Dios está harto de sus holocaustos, de sus ofrendas, de sus lunas nuevas, sus sacrificios, todos sus rituales vacíos. Y luego empieza la maldición contra Babilonia, contra Siria, contra los filisteos, contra los moabitas, los egipcios.
Segunda parte, en número 2 Romano, dice interludio histórico, y ahí entra la narración de Sennacherib cuando viene a invadir Jerusalén, Sennacherib. Luego habla de la recuperación de la enfermedad y recuperación de Ezequías, el rey, y así sucesivamente. Y cuando llegan los babilonios con Ezequías y les enseña toda la casa, ¿no? Y tercera parte y última, en Números Romanos dice salvación, ¿sí? Del capítulo 40 al 66, y se divide en 3 partes: liberación, sufrimientos del siervo y la gloria del pueblo de Dios. Bueno, como hemos dicho, cubre una multitud de temas, Isaías, pero la parte importante del libro del profeta Isaías es que en términos del reino del Señor, conecta toda la historia. Isaías conecta toda la historia desde el reino de Israel, desde los reyes corruptos, desde la proclamación de juicio contra Israel, la liberación de Israel, y conecta con el reinado futuro del siervo sufriente. Entonces, Isaías es clave para entender la conexión que hay entre Israel, su levantamiento, su caída, su esclavitud, su liberación y después el reino futuro que todavía no sucede. Una característica de Isaías es que las cosas que él profetizó se cumplieron. Es una característica de Isaías. Quiere decir que todas las profecías que él dijo que se cumplieron ya, lo que esperamos nosotros de otras profecías que él tiene, que todavía no se ha cumplido, es que esas profecías se van a cumplir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando habla de que el rey se sentará en Jerusalén y todas las naciones van a venir a conocer, a escuchar acerca del Señor, y que el buey y el león van a comer paja juntamente, el niño va a meter la mano en la cueva de la serpiente, no le va a picar. Todas esas profecías esperamos que se cumplan. Entonces Isaías lo que está haciendo es conectar la historia de Israel, el ascenso, la caída, la esclavitud, la liberación, con el reino futuro de Jehová. Y está hablando de 2 cosas. Cuando Isaías dice cosas como que vendrán las naciones y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, nos está dando color acerca de un reinado futuro, pero un reinado físico, ¿sí? Un reinado con un rey sentado en el trono en Jerusalén, y el reino de Jerusalén, y van a venir las naciones, otros países van a venir y van a conocer al rey y van a escuchar acerca de él. Sin embargo, más adelante, Isaías también en el capítulo 65, 66, nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. O sea que nos está hablando de otro reino que va a ser mucho más lejano y que no va a ser de este mundo, sino que va a ser un reino celestial. Pepe. Tengo una duda. Sí. En el primer suceso, ¿sería sobre los 1000 años de gobierno? ¿Sería amilenialista o sería premilenialista? Porque el segundo es un suceso también en el futuro. Si lo conectamos, por ejemplo, con Apocalipsis 20 y Apocalipsis 22, ahí podemos hacer la conexión entre los 2 reinos. Por ejemplo, lo que dice Isaías, ¿sí?, acerca de que las naciones van a venir a Jerusalén. Isaías lo dice, que van a venir a Jerusalén y van a conocer al Rey, en este caso al Señor Jesucristo glorificado y reinando. Si lo conectamos con Apocalipsis 20,
que Apocalipsis 20 nos habla de un reino de 1000 años físicamente, donde el reino central va a estar en Jerusalén y donde va a estar reinando el Hijo de Dios. Entonces, haciendo esta conexión y tomando que las profecías de Isaías se cumplen literalmente, lo que esperamos es un cumplimiento literal de un reino físico. Y si tomamos Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis que dice textualmente 1000 años, ¿cómo decir? Si dice 1000 años, pero como es literatura apocalíptica, mi interpretación es que va a existir sí un reino físico donde el Señor Jesús va a reinar físicamente en la ciudad de Jerusalén y todas las naciones van a ir a Él. ¿Cuánto va a durar? No podría afirmar que los 1000 años, porque es literatura apocalíptica. Pero según la teoría de la hermenéutica dice que si dice 1000 años, el contexto histórico y profético no cambia, no tendríamos razón de no ser los 1000 años. Sí, mi punto es, en Apocalipsis, si nos vamos al contexto literario, en el caso de Isaías estamos hablando de un libro profético con profecías que se cumplen literalmente. En el caso de Apocalipsis estamos hablando de literatura apocalíptica, que es muy simbólica y no todo se cumple literalmente en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, sí podemos pensar en un reino físico que va a ser muy largo, pero si Apocalipsis cuando dice 1000 años son 1000 años literales o 1000 años se refiere a un tiempo muy largo, no lo sé si van a ser 999 años o si van a ser 10,000 años o 2000. Lo que sí dice Apocalipsis es que es un tiempo muy largo, ¿sí? Si tomamos literal los 1000 años, tendríamos que tomar literal todo Apocalipsis, por ejemplo. Sí, hay que meternos ahí. Y luego, se conectan los cielos nuevos y la tierra nueva de Isaías, se conectan con los cielos nuevos y tierra nueva de Apocalipsis 22. Dos eventos totalmente diferentes. Correcto. Son dos cosas bien diferentes. Una cosa es un reino físico del Señor Jesús, si va a durar 1000 años o si va a durar 1001 o 999, pero el punto es que va a suceder un reinado en un periodo muy largo donde el Señor Jesucristo va a tener su trono, no se distraigan allá, donde va a tener su trono ahí en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y desde ahí va a gobernar toda la tierra. Eso va a suceder a la luz de Isaías, a la luz de Apocalipsis, ¿sí? Pero también a la luz de Isaías y a la luz de Apocalipsis vamos a tener otro reino futuro con cielos nuevos y tierra nueva. Lo que me vuelve la cabeza también es el autor de Apocalipsis y el autor de Isaías. Uno es el hermano del Señor, o sea, Juan. El otro es Isaías, dos autores totalmente diferentes. Y que entrelazan los sucesos casi con una exactitud y con muchos años de diferencia. Sí, te vuela la cabeza, ¿no? Es ahí donde la Escritura nos habla de que es inerrante, es suficiente y es infalible. De la precisión que tienen sus profecías, aunque hayan pasado 500 años entre uno y otro. 400 años entre uno y otro. ¿No? Ok, pensé que había levantado la mano ahí Laurita. Bien, entonces, entonces, por último, así es como encaja el libro del profeta Isaías, conectando los puntos entre un Israel que está a punto de caer, ¿sí? Con la esperanza futura de un reino físico en el futuro y aparte un reino celestial en un futuro todavía más lejano, ¿sí? Más dudas, más preguntas. Sí, yo tenía otra duda. Échale. Es que el profeta Isaías, en Isaías 31 cita jinetes, caballos y hablando sobre fuerzas terrestres. Pero en Salmos
el capítulo 20, el texto es: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros de Jehová tenemos memoria. Es un paralelismo esos dos textos, o Isaías refiere a Salmos 20, lo leyó, por eso lo dice, o está hablando proféticamente, o cuál es el hilo conductor en esas dos versículos. Cuando hablamos de Isaías 31, hay de aquellos que confían en caballos y carros. Dice, de los que descienden de Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en caballos, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra, y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, y buscan al Señor. Y Éxodo, Salmos 20 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Tengo el contexto de Isaías 31, no tendría el contexto del Salmo, pero... Exacto, exacto. Pero cuando era la persona que lo estaba escuchando, me acordé inmediatamente de esta situación. El punto del capítulo 31 cae dentro de una advertencia muy grande, ¿sí? Capítulos 28 al 35, toda esta advertencia de no confíen en Egipto, no confíen en Egipto, ¿sí? Se podría decir que el Salmo tendríamos que meternos al Salmo. Ahorita no tengo para nada el contexto del Salmo, ahorita tengo lo de Isaías, y el contexto mayor para esto del capítulo 31 es una advertencia de no confíen en Egipto, confíen en Jehová, no confíen en Egipto, confíen en Jehová. Y Egipto era característico por sus caballos y carros, era como decir tanques, aviones, helicópteros. Isaías ya tenía la información de los salmos escritos. Tendríamos que ver el Salmo, ¿sí? Te digo, ahorita del Salmo no tengo nada de información porque podría ser que el Salmo sea o anterior o posterior a Isaías. Sí, estaría muy interesante verlo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Richard. Yo veo que ahí más bien está relacionado con el mismo, ¿no? En la confianza. Por ejemplo, ellos confían en sus carros, en sus caballos, en su ejército, pero lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener la confianza y tener la memoria en los ejércitos. Correcto. Es lo que sucede cuando viene el rey Sennacherib. El rey Sennacherib era el rey más poderoso, de ese momento, y Ezequías dice, no, pues ¿sabes qué? Pues vamos con Sennacherib, le decimos que ya ahí muere, ¿no? Isaías le dice, no, sino así dice Jehová, que de aquí a mañana y el año que entra vas a ver tierra, y el año que entra vas a ver tierra, vas a ver el fruto de la tierra y el fruto del siguiente año. Lo que le está diciendo Isaías a Ezequías es, tranquilo, confía, mañana el Señor, ¿sí?, va a disolver ese ejército de Ezequías. Dice que el ángel de Jehová descendió y mató a 185,000 soldados, ¿sí? Y Sennacherib salió, pero... ¿sabes? Ese era el ejemplo de Ezequías, ¿verdad? Sí. Que se enfermó, Exacto. Bien. ¿Alguien más de este lado? No. Otra cosa, hermano, por ejemplo, lo que dijo en relación a la milenial, yo considero que los tenemos a veces nosotros no sé de manera de pensar, de sujetarnos a lo que dice la palabra. Si dice 1000 años, pues no hay discusión. Si no tenemos que traer a la hermana Lucy y mira, lo traemos. No, es un punto importante lo que mencionas. Recuerden, la Biblia, en primer lugar, se interpreta a sí misma, pero el método que tenemos que usar es un método histórico, gramático y literal, ¿sí? Esto del literal significa, ok, si estoy leyendo un libro de poesía, como Salmos, lo voy a interpretar como poesía, ¿sale? Por ejemplo, si dice, cuando dice Éxodo, o incluso cuando dice Isaías, aún su mano está extendida. O sea que Dios tiene manos.
No, porque Él es espíritu. Pero es un lenguaje poético. ¿Sí? Y además una herramienta es el antropomorfismo. Antropomorfismo, correcto. Entonces estamos hablando de interpretar la Biblia en su sentido gramático, histórico y literal. Y en el caso de literal, el ejemplo de poesía, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, Apocalipsis es una literatura apocalíptica, con muchos símbolos, ¿sí? Por ejemplo, que tenía 4 cabezas y lleno de ojos y era como bronce bruñido y refulgente, y siempre usa la palabra como. Era como bronce bruñido, era como refulgente. No está diciendo era bronce, no está diciendo era refulgente, ¿sí? Entonces, entender nada más esa parte. Dice 1000 años la Escritura, no me he metido a ese nivel en la parte de Apocalipsis para estudiar el lenguaje original y hacer toda la exégesis, pero Hermano, hay que estudiar mucho escatología. sí. Ok, bueno, le estaba dando la explicación a Richard. ¿Alguien más ya para concluir? No, ok, bien. Bien, hermanos, última recomendación. Bueno, nos vamos a ir el siguiente libro que vamos a leer, con el favor de Dios, es Jeremías, pero una recomendación y no lo eche en saco roto. Isaías, que acabamos de leer, es uno de esos libros que no vamos a entender o a comprender a la primera. ¿Sí? Y necesitamos estar ahí dándole vueltas a Isaías, dándole vueltas, recordando el contexto histórico, la política, la guerra, la idolatría, todo eso, por un lado, y por el otro con el bosquejo en la mano. El bosquejo en la mano, por esos brincos que hace Isaías. Mi recomendación, y no la echen en saco roto, es como el libro de la sí. Mi recomendación es léanlo más veces. Isaías es precioso, mis hermanos, y les va a facilitar ¿cómo decir? Entender más al Señor, Isaías. Entender más al Señor. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces nos vemos en 15 días con Jeremías. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias, Padre Santísimo, por este privilegio, esta oportunidad de estar ante tu palabra, semejante revelación que diste aquí en Isaías. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.